Para dar inicio a los trabajos de esta sesión pública ordinaria, solicito a la diputada secretaria se sirva a pasar lista de asistencia. Sí. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorges Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos. De la Cruz Pozo Alberto. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús presente. González González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. No vino. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Asmiti Alda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. No vino, ¿verdad? Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Presente. 3, 1, 2, 3. Al 32 asistencia. Sí. Sí, faltan 3. Sí. Hay quórum diputado presidente con 32 asistencias y 3 inasistencias. Y Miguel Moeno. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la Secretaría se justifiquen las inasistencias de los diputados Manuel Antonio Ulín Barjau, Miguel Ángel Moeno Piñera y Jaime Hernández Córdoba. Cumplida la encomienda, diputado presidente. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponerse de pie. Es que no tiene casi punta. Siendo las 11:35 del día 11 de marzo del año 2010, declaro abiertos los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito al diputado prosecretario de lectura al proyecto del orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente el día 11 de marzo del año 2010. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del orden del día. 4. Lectura
y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2010. 5. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 6. Cómputo de los votos de los ayuntamientos y declaratoria, en su caso, de haber sido aprobadas las reformas a los artículos 36, fracción 39, 65, fracción 6, segundo párrafo, y 75, primer párrafo, y se adicionan los párrafos segundo y tercero, este último con 6 fracciones, al artículo 75, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 7. Iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo. 7.1. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, por la que se propone reformar el artículo 56 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 7.2. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Andrés Ceballos Ábalos, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, por la que se exhorta a la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos del Estado de Tabasco, así como a las direcciones de tránsito de los 17 municipios en el Estado de Tabasco, para que vigilen el cumplimiento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco y su reglamento. 7.3. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Alberto de la Cruz Pozo, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, por la que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del Estado, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal y al Gobierno del Estado, para que en uso de sus atribuciones de manera coordinada, implementen de manera urgente programas de prevención y atención sobre los efectos que causará el estiaje. 8. Asuntos generales. 9. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida esa encomienda, diputado presidente. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la aprobación del proyecto del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el proyecto del orden del día. Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Sigo haciendo la misma pregunta. Sigo preguntando lo mismo. Quienes estén en contra, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. El proyecto del orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, por unanimidad de votos. El punto cuarto del orden del día que ha sido aprobado se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2010, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito proponer la dispensa a su lectura y demás trámites, en virtud de que la misma se está elaborando para que con posterioridad sea circulada a los integrantes de esta legislatura. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la propuesta presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa con 32 votos por unanimidad. Informo al Pleno que se incorpora a los trabajos de esta sesión el ciudadano diputado Miguel Ángel Moeno Piñera. Aprobada la dispensa relativa al acta mencionada, instruyo al ciudadano oficial mayor para que una vez elaborada, la haga circular a los integrantes de esta legislatura, para que expongan las observaciones que estimen pertinentes en su caso, y en una próxima sesión sea sometida a aprobación. Seguidamente procederemos a la lectura de la correspondencia y de los comunicados recibidos, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura a los mismos. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor, 11 de marzo del año 2010. 1.
Oficio, enviado por el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, por el que hace saber a esta soberanía de la elección del presidente y suplente de la mesa directiva, que fungirá durante el mes de marzo del año en curso. 2. Circular, emitida por la 58ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, por medio de la cual informa a esta Cámara de Diputados de la elección de la mesa directiva que fungirá durante el segundo mes del tercer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional. 3. Oficio, remitido por la Cámara de Senadores, por el que comunica a esta soberanía la aprobación de un dictamen expedido por la Comisión de Juventud y Deporte, mediante el cual se hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Turismo y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que colaboren en el fomento y promoción del deporte nacional de la charrería, así como de igual manera se exhorta a los congresos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que en sus proyectos de presupuestos anuales analicen, discutan y en su caso aprueben destinar recursos necesarios para fomentar el deporte nacional de la charrería y las cabalgatas que se desarrollan con la finalidad de impulsar la mexicanidad, entre otros. Cumplida su encomienda, diputado presidente. El trámite que recae a los comunicados que ha dado a conocer el diputado prosecretario es el siguiente. En relación al oficio y circular enviado por los honorables congresos de los estados de Tamaulipas y Yucatán, respectivamente, esta soberanía será por enterada, ordenándose el archivo de los mismos, gírense los acuses de recibo correspondientes y se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos. En lo concerniente al oficio remitido por la Cámara de Senadores, por el que hace saber a este Poder Legislativo que la emisión de un exhorto dirigido a la Secretaría de Turismo y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, referente al fomento y promoción del deporte nacional de la charrería, entre otros. Este Congreso se da por enterado. Túrnese a las comisiones orgánicas de Hacienda y Presupuesto, de Infancia, Jóvenes, Recreación y Deportes, y de Fomento, Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente y se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria que con el auxilio del ciudadano oficial mayor haga el cómputo de los votos de los ayuntamientos y declaratoria, en su caso, de haber sido aprobado por las reformas a los artículos 36, fracción 39, 65, fracción sexta, segundo párrafo y 75, primer párrafo, y se adicionen los párrafos segundo y tercero, este último con 6 fracciones al artículo 75, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. El cómputo realizado da como resultado que se recibieron las actas de cabildo de los honorables ayuntamientos de Centro, Comalcalco, Huimanguillo, Jonuta y Teapa, así como el oficio que remite el Ayuntamiento de Cunduacán, mediante los cuales comunican a este honorable Congreso que en sesión de cabildo aprobaron las reformas antes mencionadas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Asimismo, es de señalarse que en relación a los honorables ayuntamientos de los municipios de Balancán, Cárdenas, Centla, Emiliano Zapata, Jalpa de Méndez, Jalapa, Macuspana, Nacajuca,
Paraíso, Tacotalpa y Tenosique, no se recibió documento alguno al respecto, a pesar de haber transcurrido en exceso el término de 15 días naturales siguientes a la legal recepción del expediente y de la notificación correspondiente, por lo que su voto se considera aprobatorio conforme al artículo 83, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. En virtud de lo anterior, y toda vez que según el cómputo practicado por la diputada secretaria, se dio cuenta de haberse recibido 6 votos aprobatorios, mismos que sumados al voto aprobatorio técnico de los 11 ayuntamientos señalados, que se considera como tal, pues no emitieron su voto dentro del término constitucional concedido, con fundamento en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se declaran aprobadas las reformas a los artículos 36, fracción 39, 65, fracción sexta, segundo párrafo y 75, primer párrafo, y se adicionan los párrafos segundo y tercero, este último con 6 fracciones al artículo 75, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al titular del Poder Ejecutivo Local para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo, por lo que para el primer caso se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Javier Calderón Mena para que a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional se dé lectura a una iniciativa de decreto. Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, diputadas y diputados, público en general, el suscrito diputado Javier Calderón Mena, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, con la facultad que me confieren los artículos 25 y 33, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los artículos 72, fracción segunda, y 73, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 74 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado de Tabasco, me permito presentar a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Las bases de la organización de los poderes judiciales de los estados integrantes de la Federación encuentran su sustento en el artículo 116, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este precepto establece que la impartición de justicia en todo México debe ser pronta, gratuita, imparcial y honesta. Para el adecuado ejercicio de la impartición de justicia, es necesario que los tribunales encargados de proveerla deben ser independientes de los demás poderes del Estado, para fortalecer en la realidad social el principio de los pesos y contrapesos que justifica la división de poderes. En este sentido, la independencia judicial requiere que los jueces, al actuar, no han de tener otra norma rectora más que la de la ley. Por eso, el juez debe ser símbolo de la justicia y guardián del derecho. Por ello, los órganos judiciales deben integrarse con procedimientos de selección del derecho, la vocación, la experiencia y la honorabilidad de quienes los integran. Un buen juez no se improvisa, requiere del transcurso de años de estudio y práctica en los tribunales para lograr las aptitudes que permitan la justa aplicación de la ley. Selección, formación, eficiencia y preparación adecuada son, entre otros, los elementos indispensables para el correcto desempeño de la función jurisdiccional independiente.
Esta exigencia es adecuada, pues son los tribunales superiores de justicia el máximo órgano jurisdiccional de cada entidad y quienes los integran deben probar objetivamente su idoneidad profesional y moral para ocupar esos cargos. El diseño institucional del Poder Judicial en el Estado de Tabasco ha permitido en ocasiones opacar el sentido de independencia y profesionalización de los tribunales estatales, ya que desde el momento de su designación se contempla que el gobernador del Estado remita la terna de propuestas de magistrados que le envía de una lista de 5, el Consejo de la Judicatura, para que posteriormente este Congreso, por las 2/3 partes, los elija. Este trámite permite que el Poder Ejecutivo tenga una injerencia directa sobre quienes emitirán resoluciones que podría afectar su esfera administrativa o política. Además, la Constitución permite que las propuestas que envíe la Judicatura no sean necesariamente miembros de la carrera judicial. Es más, como un contrasentido, la carrera judicial es obligatoria para todos los miembros del Poder Judicial, excepto para los magistrados numerarios al momento de su designación. En este sentido, es preocupación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional que los ciudadanos tengan instituciones que protejan sus derechos sin otra jerarquía más que la de la ley. Para esto se requiere una administración de justicia que no deje lugar a dudas su profesionalismo ni su imparcialidad. En esta virtud, proponemos reformar los artículos 36, 39 y 56 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en los aspectos siguientes. Número 1. Se excluye del proceso de designación de los magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia al gobernador del Estado y se establece que el Consejo de la Judicatura enviará una terna al Congreso para que mediante el voto de las 2/3 partes se elija al magistrado numerario. Esto es con el fin de evitar una posible coacción del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial y tomando en cuenta que el voto calificado asegura un amplio consenso para calificar el Poder Judicial y tomando en cuenta el consenso de las fuerzas políticas para otorgarle al Tribunal la credibilidad y confianza que requiere. Número 2. Además se establece que la terna que envía el Consejo de la Judicatura debe ser el resultado de un proceso abierto a la ciudadanía, el cual, por conducto de una convocatoria libre, los miembros del sistema judicial o cualquier ciudadano con experiencia y prestigio reconocido en materia jurídica tengan la única oportunidad de aspirar al cargo de magistrado numerario. A su vez, se prevé la abierta convocatoria que se realice un examen de oposición para que solo los aspirantes mejor evaluados y habiendo cumplido con los demás requisitos de ley puedan ser susceptibles de formar la terna que se enviará al Poder Legislativo. Con la cabal instrumentación de esta propuesta, se dará respuesta a un reclamo general en la sociedad para elevar el nivel profesional y garantizar la solvencia moral de magistrados. El establecimiento de concursos de oposición para la designación, el ascenso y la adscripción de funcionarios judiciales ha probado ser un método idóneo que seguramente será perfeccionado en la ley reglamentaria en su oportunidad. Acción Nacional reconoce la importancia de establecer desde la Constitución los requisitos mínimos para que la designación de los máximos impartidores de justicia de nuestro Estado hagan cumplir las leyes con imparcialidad y profesionalismo, pero sobre todo cumplan con las expectativas de los ciudadanos. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno el siguiente decreto. Se reforma los artículos 36, fracción 19, artículo 39, fracción 4 y 56 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco para quedar como sigue. Artículo 36. Son facultades del Congreso. Artículo 19, fracción 19, designada al consejero presidente
a los consejeros electorales y al Contralor General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como al presidente de Conciliación y Arbitraje propuestos por el gobernador. Designar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia conforme a la terna propuesta por el Consejo de la Judicatura y a los consejeros del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, conforme a la terna propuesta por el gobernador del Estado, así como remitir a este la terna para designar Procurador General de Justicia del Estado. Artículo 39. Son obligaciones de esta Comisión Permanente, párrafo cuarto, aprobar o no con carácter provisional los nombramientos de magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia que someta a la consideración el Consejo de la Judicatura. Artículo 56. Los magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia, conforme las necesidades de administración en el ramo, se elegirán en la forma siguiente. El Consejo de la Judicatura, encabezado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, previa convocatoria abierta y examen de oposición a los aspirantes en los términos que su propia ley orgánica establezca, enviará una terna al Congreso para que, previa comparecencia de estos ante la comisión correspondiente, designe a un magistrado con la aprobación de las 2/3 partes de los diputados presentes. En un término de 15 días hábiles, el Congreso deberá resolver y elegir entre los propuestos de la terna y lo comunicará al Consejo de la Judicatura. De no hacerlo, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia elegirá al magistrado dentro de los dos de la terna, por el voto de las 2/3 partes de sus integrantes de número, los jueces de primera instancia y de paz y para adolescentes, así como los servidores públicos que conforme a las estructuras orgánicas se requieran y en los términos de las previsiones presupuestales, serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establece la ley, la cual habrá de considerar el concurso de oposición y la carrera judicial. Los jueces que en los términos de esta Constitución y de la ley en la materia fueran designados, protestarán en su orden ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, se deroga toda disposición contraria al presente decreto, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Es cuanto, señor presidente. La iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes para ello. A continuación, se le concede el uso de la palabra al diputado Andrés Ceballos Ábalos, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados, saludo con el afecto de siempre al público asistente, a los representantes de los medios escritos y electrónicos, al pueblo de Tabasco. Con la facultad que me confieren los artículos 28 y 36, fracción 18, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto a consideración de esta honorable legislatura, exhorto dirigido a la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos y a las direcciones de tránsito de los 17 municipios en el estado de Tabasco, considerando
que en el reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad para el Estado de Tabasco, en su título segundo, capítulo cuarto, artículo 26, fracción cuarta, establece como obligación para los pasajeros que viajen en motocicleta, bicicleta y otra unidad similar el uso de casco protector, y que en el reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad para el Estado de Tabasco, en su título quinto, capítulo tercero, artículo 89, fracción primera, inciso A, establece como obligación del pasajero y del conductor de motocicleta o similar el uso de casco de seguridad. Si la motocicleta no lleva parabrisa, el conductor deberá usar además anteojos o casco integral con visera. El título primero, artículo cuarto, fracción primera del citado reglamento, establece que los elementos del cuerpo policial de la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos o de la Dirección de Tránsito Municipal correspondiente serán los encargados de vigilar el cumplimiento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco y su reglamento. Si bien el programa Pedaleando para Transformar que ha impulsado el gobierno del Estado apoyando a alumnos de primaria y secundaria de zonas rurales y suburbanas con miles de bicicletas a bajo costo, contribuyendo a reducir el ausentismo y la deserción escolar, y una cantidad mayor de bicicletas están circulando por todo el territorio tabasqueño, sin incluir los pochimóviles, triciclos, cuyos conductores y pasajeros no usan casco protector. La anterior medida orillaría a la adquisición de cascos protector de manera masiva. Preferentemente deberá hacerse sin fines de lucro y como un servicio comunitario. Por lo anterior, someto a consideración de este honorable pleno el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorta a la Dirección General de Policía Estatal de Caminos del Estado de Tabasco, así como a las direcciones de tránsito de los 17 municipios en el Estado de Tabasco, para que a la brevedad vigilen el cumplimiento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco y su reglamento. De esta manera se procure reducir la intensificación del riesgo que sufren serias lesiones y hasta la pérdida de la vida de conductores y pasajeros de bicicletas, motocicletas y otra unidad similar, al no usar el casco protector obligatorio en el momento en que suceden los accidentes de tránsito. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputado Andrés Ceballos Ábalos, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Es cuanto, diputado presidente. La propuesta presentada por el diputado Andrés Ceballos Ábalos se turna a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones, Transporte, Vialidad y Tránsito para su estudio, análisis y emisión del acuerdo que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor realice los trámites legales y administrativos a que haya lugar. Seguidamente se le concede el uso de la palabra al diputado Alberto de la Cruz Pozo, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con su permiso, presidente de la mesa directiva, compañeros diputados, amigos de los medios, público en general. El suscrito diputado Alberto de la Cruz Pozo, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, con la facultad que nos confiere el artículo 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito someter a la consideración de este honorable Congreso
el presente punto de acuerdo bajo lo siguiente. Considerándose: el hato ganadero de la región de Los Ríos en Tabasco agoniza a la falta de pastura y a la carencia de agua. Se ha convertido en la mayor amenaza para los productores ganaderos, quienes preocupados ven cómo su producción baja considerablemente o ven sus reses caer y no volver a levantarse. En el 2009 se registraron ya pérdidas millonarias por alrededor del 30% del Producto Interno Bruto del Estado, causa del prolongado periodo de estiaje. La estimación muestra que cerca de 22,000 reses sucumbieron ante la falta de agua y pastizales apropiados para la engorda, y que esto representó una pérdida acumulada superior a los 50 millones de pesos para los productores de ganado bovino, es decir, unas 5.500 toneladas de carne en promedio en el año, mismo que preocupa a las asociaciones ganaderas municipales de esta zona, toda vez que han estado solicitando el apoyo de las autoridades competentes para dejar de tener pérdidas millonarias en sus hatos ganaderos. Tan solo en la región de Los Ríos, de acuerdo a datos conocidos, se registraron en el 2009 más de 5.600 semovientes muertos en Balancán, 3.000 en Jonuta, ante la desaparición de los jagüeyes, lagunas que abastecen de agua a los potreros de la zona. Para los efectos del estiaje, se ha reducido el alimento del ganado debido a que no hay capacidad para forraje en los campos y la ganadería de esta región, que comprende los municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique, donde las temperaturas alcanzan arriba de los 43 grados centígrados en época de seca. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación, SAGARPA, en Tabasco, la producción de carne de res se contrae más del 20% durante los meses de más calor, que son abril y mayo. De acuerdo a cifras de la SAGARPA, Tabasco aporta el 3.8% de la producción nacional. Sin embargo, dicha cifra coloca al Estado como el octavo productor del país, con un valor de producción al año de 1.832 millones de pesos. Tan solo en el año 2008, de 6.380 toneladas de carne producidas en enero, la cifra se precipitó a solo 5.019 durante mayo, considerado por los expertos como el mes donde se registran las temperaturas más altas en el estado. Al parecer, la prolongación del invierno este año hace suponer que en 2010 la sequía se manifestará severamente, incluso peor que en el 2009. Existen pronósticos de que puede registrarse una reducción en la captación de leche superior al 11%, adicional a la caída del 50% que ya prevalece en el estado de Tabasco. Balancán es el primer productor lechero en el estado y sus productores enfrentan la pérdida de pastizales, que se evalúa en 2,000 pesos por hectárea. Para la reactivación de la misma, una vez pasada esta sequía, la región de Los Ríos ha sido las zonas más afectadas, ya que aunado a la sequía del año pasado, se tuvo que enfrentar las inundaciones del 2008, que abarcaron los municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique. Aunque ya es un fenómeno recurrente en los últimos años, los ganaderos les hace falta la aplicación de tecnología para enfrentar las sequías. Por ello es necesario que las autoridades implementen programas emergentes de prevención, en lo que comprenden acciones de prevención y fomento de la cultura agropecuaria sobre el manejo de pastura, además de impulsar mecanismos para el almacenaje y racionamiento de agua y apoyo de maquinaria para la creación de jagüeyes, perforación de pozos profundos y artesianos. Asimismo, es importante se pueda considerar que en el momento de la sequía, las autoridades correspondientes puedan apoyar a los productores a un bajo costo con entrega de pacas de pasto, pipas de melaza y alimentos forrajeros, para que los hatos ganaderos mantengan por lo menos su existencia. De la misma manera, la producción de leche y carne, además de facilitarlas a las comunidades afectadas, pipas de melaza,
para que el mezclado con el forraje sea una fuente de alimento para los animales. He de reconocer el gran esfuerzo que vienen realizando las asociaciones ganaderas municipales, así como el respaldo de la Unión Ganadera Regional de Tabasco y sus dirigentes, dando apoyo con pacas, melaza y alimento. Para que los hatos ganaderos mantengan por lo menos su existencia de la misma manera, la producción de leche de las comunidades afectadas puedan tener por lo menos el apoyo correspondiente. Por lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del Gobierno del Estado y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal, para que en uso de sus atribuciones de manera coordinada implementen de manera urgente programas de prevención y atención sobre los efectos que causará el estiaje atípico, el cual se pronostica, según el fenómeno del Niño, será más prolongado, que en otros años se tendrá un alto impacto en la región de los ríos, donde se registran las más altas temperaturas. Dado en el Salón de Sesiones de la 60ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a 11 de marzo del año 2010. Atentamente, diputado Alberto de la Cruz Pozo, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Es cuanto, señor presidente. La propuesta presentada por el diputado Alberto de la Cruz Pozo se turna a la Comisión Orgánica de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros para su estudio, análisis y emisión del acuerdo que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. La compañera o el compañero diputado que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria. Lorena y Martínez. ¿También Juan José Martínez? Sí. Sí, le informo, diputado presidente, que se anotaron para hacer el uso de la voz en asuntos generales el diputado Pascual Bellicia, la diputada Lorena Méndez, el diputado Juan José Martínez, la diputada Claudia Bojorges y el diputado Fernando Morales. ¿Le entiendes a mi letra? Trata al menos. Se han anotado para hacer uso de la palabra en asuntos generales los ciudadanos diputados Pascual Bellicia del Partido Verde, Lorena Méndez Denis del PRD, Juan José Martínez Pérez del PRD, Claudia Bojorques del PRD y Fernando Morales Mateos del PRI. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Pascual Bellicia. Con su permiso, diputado presidente, compañeros y compañeras diputados, público asistente y medios de comunicación que hoy nos acompañan. Con las atribuciones que me confiere el carácter de diputado integrante de esta 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, presento el siguiente posicionamiento del Partido Verde Ecologista de México. De acuerdo a las condiciones climáticas y meteorológicas de nuestro país, cada año se presentan incendios forestales de diversas magnitudes. El informe del Centro Nacional de Control de Incendios Forestales señala que de 1970 al 2008
Anualmente han ocurrido 6.885 incendios forestales en promedio, con una superficie afectada de 219.408 hectáreas. Debido al cambio climático y al incremento de la población en áreas forestales, en las últimas décadas se han incrementado y se ha manifestado una tendencia creciente en el número de incendios, de manera que en el territorio nacional se presentaron durante 2008 9.735 siniestros en 32 entidades federativas, lo que representó un incremento del 65% mayor al 2007 y 15% superior al promedio anual de 1998 al 2007. En el caso específico de Tabasco, afortunadamente esta tendencia se ha revertido, de manera que en el año 2009 se reportaron 30.616 hectáreas afectadas por incendios, de las cuales 24.489 hectáreas correspondieron a las quemas de caña de azúcar, 406 hectáreas a las zonas forestales, 1.158 hectáreas de pastizales, mientras que en humedales resultaron afectadas 4.563 hectáreas, la mayoría ubicadas en la zona de pantanos de Centla. En nuestro estado, los incendios normalmente ocurren en la temporada de estiaje, que inicia en el mes de marzo y se prolonga hasta el mes de mayo. Es la época de mayor sequía y la más calurosa del país, derivada del uso de fuego en las áreas rurales, en la ejecución de quemas y con los trabajos de preparación de terrenos agropecuarios en su mayor parte. Para este 2010, sin embargo, los pronósticos no son nada alentadores respecto a las lluvias, como además lo hacía referencia el diputado que me antecedió. Información de la Comisión Nacional del Agua indica que durante los meses de enero a mayo, el Estado puede enfrentar una temporada de estiaje crítica, en parte debido al déficit de lluvias presentado desde junio de 2009 y al fenómeno del Niño, que podría extenderse más de lo esperado. Al haber una menor captación de humedad y elevadas temperaturas que podrían alcanzar máximos históricos, es de esperar entonces un mayor riesgo de incendios. Estos implican un cambio importante en los factores ecológicos que rigen el funcionamiento de los ecosistemas y, dada la importancia que han adquirido en los últimos años, constituyen uno de los problemas ambientales más graves a los que se enfrenta la sociedad en su conjunto. Entre sus impactos negativos podemos mencionar la destrucción de madera, la erosión y pérdida de suelo que queda expuesto a los efectos directos del viento y la lluvia, falta de retención de agua al no haber vegetación, lo que impide la formación de mantos freáticos, generación y expedición de humos con contenidos de carbono y otros elementos nocivos al ambiente, producto de la combustión de la vegetación, lo que incrementa el efecto invernadero en la atmósfera terrestre, asolve de cuerpos de agua y presas, con la consecuente disminución de su capacidad de captación, transporte y almacenaje de agua, destrucción del hábitat de la fauna silvestre, desaparición de especies de flora y pérdida del patrimonio natural de la entidad. Por ello, es necesario modificar las prácticas agropecuarias relacionadas con el uso del fuego y es fundamental controlar y regular los incendios para evitar desastres ambientales como los registrados en 1998, cuando gran parte de la Sierra del Madrigal en Tapijulapa y vastas extensiones de Banacán y Tenosique y los pantanos de Centla resultaron afectados. En general, tendemos a implementar medidas de remediación para apagar incendios, en lugar de tener estrategias de manejo preventivo de los mismos. Y es que en Tabasco, los incendios involucran factores de índole social, económica y ambiental, por lo que se hace necesario que los tres órdenes de gobierno, con la participación activa de la sociedad, redoblen esfuerzos para su combate y detección temprana. Por lo anteriormente argumentado, desde esta tribuna exhorto respetuosamente a las tres instancias de gobierno, al gobierno federal, para que en congruencia con el Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal, en coordinación con las otras dependencias federales, gobiernos estatales y municipales, promueva acciones de difusión y cultura para la prevención de los incendios y destine los recursos que permitan su detección y combate oportuno. Al Gobierno del Estado de Tabasco, para que se proporcione a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, a la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental y a la Comisión Estatal Forestal, personal suficiente y capacitado en la materia, equipo especializado para combatir incendios en zonas de humedales, equipo de transporte, así como equipo de trabajo personal y colectivo que les permita realizar su misión con seguridad, prontitud y eficacia. Y finalmente, a los 17 ayuntamientos del Estado,
pero especialmente los municipios de Huimanguillo, Teapa, Tacotalpa, Balacán, Centla y Tenosique. Los exhorto para que en la medida de lo posible de su presupuesto establezcan un programa de actividades de prevención, control y combate de incendios. Organicen sus cuadrillas de protección civil y sus brigadas de voluntarios, de manera que estén preparados en tiempo y forma, toda vez que es en los ayuntamientos los que constituyen la primera línea de defensa contra los incendios. Solamente con la participación activa de las tres instancias de gobierno, la Federación, el Estado y los municipios, con la colaboración de la sociedad en general, estaremos en posibilidad de disminuir los incendios, atenuar sus efectos y con ello preservar la riqueza de nuestro patrimonio cultural. Es cuanto, diputado presidente. Se le concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Lorena Méndez Denis. Muy buenas tardes, honorables miembros de la mesa directiva, compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. Con el permiso del presidente de la mesa directiva, hago uso de la tribuna para fijar mi posición en torno a la reiterada negativa de la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Leticia del Carmen Torres Pulido, de comparecer ante la Comisión de Equidad y Género. Por decisión unánime de las 5 integrantes de la comisión que me honro en presidir, se acordó citar a la profesora Torres Pulido para que nos informara acerca de lo que ha sido su labor al frente del organismo, como parte de la agenda de trabajo que desahogáramos este año. En tal sentido, se siguieron los trámites conducentes para que la invitación le llegara en tiempo y forma a la titular del Instituto Estatal de las Mujeres. Inclusive, en consideración a su agenda de trabajo, aceptamos que ella fijara la fecha de su comparecencia. En respuesta a nuestra plena disposición para adaptarnos a su agenda, dicha funcionaria primero nos dio una fecha, luego otra, para después posponer una y otra vez su comparecencia, como si el trabajo legislativo fuera un juego, como si los diputados y las diputadas estuviéramos pintados y no mereciéramos el mínimo respeto. Es evidente que la profesora Torres Pulido no quiere venir al Congreso a decirnos qué ha hecho por las mujeres tabasqueñas en los 3 años que ha estado a cargo del instituto, por una razón muy simple: no tiene nada que informar porque no ha hecho nada. Lo anterior no es una aseveración única de esta servidora, sino una conclusión a la que han llegado organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de las mujeres, que han visto con preocupación el incremento de la violencia en todas sus manifestaciones hacia las féminas en el Estado. Las agresiones físicas, la humillación, el maltrato psicológico, el hostigamiento sexual y el abuso en casa y el trabajo son una constante en la vida cotidiana de las mujeres tabasqueñas, una realidad lacerante en el campo y en la ciudad, sin que se tomen medidas preventivas ni se castigue a los agresores. Más preocupante aún son los feminicidios que se han registrado en los últimos meses en la entidad y sin que hasta ahora las autoridades responsables de investigar estos asesinatos hayan dado con los responsables. Lo que más indigna es la indolencia de un gobierno que en el discurso proclama su respeto y determinación por mejorar las condiciones de la mujer.
Sin embargo, en los hechos ha mostrado una actitud totalmente opuesta, contraria al interés legítimo de las mujeres a las que dice defender y proteger, por lo que sus palabras son frases huecas, carentes de valor y credibilidad. Para muestra un botón, el 20 de diciembre se venció el plazo para que el Ejecutivo crea los centros de atención y rehabilitación para agresores, como se lo mandata la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Han pasado 3 meses y no hay manera de que cumpla con su obligación. Por eso, nuestro compañero, el diputado Javier Calderón Mena, apenas el martes pasado se lo recordó al Ejecutivo y presentó un punto de acuerdo para que fuera aprobado como de urgente resolución. ¿Y qué sucedió? El PRI se opuso, aplicó su mayoría mecánica para enviar prácticamente al cajón del olvido ese exhorto para no molestar a su jefe Andrés Granier. En enero pasado también se venció el plazo para que se realizaran las adecuaciones a los códigos civil y penal del Estado. En este sentido se han presentado diversas propuestas de adecuaciones y la Comisión Orgánica de Equidad y Género ya tiene el programa de trabajo contemplado en dicho proceso. Yo me pregunto, ¿dónde está el compromiso por salvaguardar el derecho de las mujeres? La deuda que este gobierno tiene con las mujeres es muy grande y por ningún lado se ve cómo la vaya a saldar, porque lo que menos tiene es palabra. Jamás, ni por equivocación, hemos visto a la directora del Instituto Estatal de las Mujeres alzar la voz para exigir al Ejecutivo que cumpla con su responsabilidad. No podía esperarse otra actitud. Si es una empleada del gobernador, de Andrés Granier, él la puso ahí y le debe obediencia ciega. Es incapaz de emplazar al Ejecutivo a que dé cumplimiento a un mandato que ya violentó sin que nadie le diga nada, sin que ninguna autoridad lo llame a cuentas. Por eso la profesora Torres Pulido se niega a comparecer ante la Comisión de Equidad y Género, porque no quiere enfrentar los cuestionamientos que le pretendemos hacer por su pobre e ineficiente labor como responsable de velar por los derechos de las mujeres tabasqueñas. Le ha quedado muy grande esa responsabilidad. No es la persona idónea ni cubre el perfil para desempeñar la dirección del Instituto Estatal de las Mujeres. No solo lo digo yo, lo dicen las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, independientes del gobierno, pero como el PRI es mayoría en las comisiones y en este Congreso, hará valer su peso en votos para ratificarla otros 3 años más en el cargo, a pesar de su incapacidad e incompetencia. Está por demás insistir en que debe comparecer. Si no quiere venir, que no venga. Eso no cambia la dramática situación que viven hoy en día las mujeres en Tabasco, cada vez más indefensas y desprotegidas por un gobierno que no ha sabido estar a la altura de las circunstancias que el caso amerita. Como la titular del Instituto Estatal de la Mujer se ha buscado por todas las formas de que asista a comparecer y no lo ha hecho, ante este pleno y ante el pueblo hago las siguientes preguntas. Que mencione la directora del Instituto Estatal de las Mujeres si cuenta con estadísticas de los años 2007-2009 del índice de violencia contra las mujeres. ¿Por qué dentro de su portal de información no se actualiza la información sobre la Dirección de Atención a la Mujer
En el caso del centro, aún aparecen como directora del DAM las personas que estuvo al frente hace 3 años. ¿Por qué no cuenta con estadísticas de feminicidios? ¿Por qué no cuenta con un área de investigación que elabore diagnósticos actualizados con datos claros que permitan dar un panorama real de la violencia que enfrentan las mujeres en Tabasco? Que explique si hay un trabajo integral con hombres y mujeres encaminados hacia la equidad y género. ¿Cuáles son los avances que ha realizado hasta este momento el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres? ¿Qué población de mujeres hasta la fecha se ha beneficiado y de qué forma con la puesta en marcha del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, en especial la que se produce a las mujeres? ¿Cuál es el plan de trabajo que opera durante el presente año el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que se producen a las mujeres? Ya está integrado el banco de datos de casos de violencia hacia las mujeres estipulado en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué acciones se han llevado a cabo dentro del Programa Estatal de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres? ¿Por qué en el año 2007, 2008 y 2009 no se ejercieron todos los recursos asignados, ya que se destinaron 34.742.764 pesos, de los cuales se ejercieron 28.777.680? De esta cantidad se aplicaron 22.403.788 en gasto corriente. No se ejecutaron 5.965.084 pesos que pudieron utilizar para brindar servicios especializados de atención jurídica y psicológica, institucionalización de la perspectiva de género, derechos humanos, difusión integral de los derechos humanos de las mujeres, entre otros. En 2008 se destinaron 37.188.992 pesos, de los cuales se aplicaron 35.041.500 pesos. De esta cantidad, 22.137.003 pesos fueron para gasto corriente y en actividades y proyectos 12.904.497 pesos. Sin ejecutar quedó la cantidad de 2.147.492 pesos. Uno de los proyectos no atendidos fue difundir una cultura de equidad y género. Hasta el 31 de agosto del 2009, el presupuesto autorizado es de 36.986.323 pesos, de los cuales se había ejercido 15.172.298, de los cuales en gasto corriente se habían utilizado 15.140.198 pesos, en acciones y proyectos solo 32.100.000. En este año se tiene contemplado ejercer en el rubro prevención y atención de la violencia de género la cantidad de 5.879.695 pesos, aunque hasta el 31 de agosto no se había ejercido un solo peso. Estas cifras indican que se está gastando gran parte del presupuesto en sueldos y en atención y prevención de la violencia contra las mujeres. Es un poco o nulo el trabajo que se realiza. ¿A qué atribuye la disminución de recursos al Instituto Estatal de las Mujeres? ¿Falta de capacidad de gestión o sensibilidad por parte del Ejecutivo hacia la problemática de las mujeres? En base a esas atribuciones, ¿qué recomendaciones ha emitido el Instituto Estatal de las Mujeres a las autoridades del gobierno estatal y del sector privado en relación a los derechos humanos de las mujeres que hayan sido violados? ¿Qué programa de trabajo tiene para lo que queda del 2010 al 2012? ¿Qué proyectos piensa impulsar y con cuánto presupuesto cuenta? El Instituto Estatal de la Mujer tiene dentro de su estructura orgánica la dirección de proyectos internacionales a cargo de la licenciada Beatriz Amalia Verón Luque, por lo que solicito conocer cuántos y cuáles son los proyectos o convenios internacionales que se han celebrado con la institución que usted dirige.
Y por último, si el Instituto Estatal de las Mujeres ha celebrado convenios o contratos de prestación de servicios con la Asociación Mexicana contra la Violencia hacia las Mujeres, AC-COVAC, y en caso de ser afirmativo, señalar el objeto y la vigencia del instrumento jurídico respectivo y cuál es el costo y el beneficio y qué beneficios ha traído para las mujeres de Tabasco dicho convenio o contrato. Hago votos sinceros porque la situación de las mujeres en Tabasco no siga empeorando. Desde esta tribuna ratifico mi compromiso por luchar por los derechos de las mujeres y la equidad entre los géneros. Deseo sinceramente que no estemos viendo el inicio de un nuevo infierno para las féminas como sucede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Espero que Granier, la profesora Torres Pulido y los diputados y diputadas que se presten a este juego no tengan en el futuro que cargar en sus conciencias la muerte de más mujeres tabasqueñas. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Lucila Domínguez Sánchez para rectificación de hechos y hasta por 5 minutos. Bueno, con el permiso de la presidencia y de la directiva y con el respeto del público, de mis compañeros diputados y los medios de comunicación que nos acompañan. La verdad que es lamentable que en este mes que aún sabemos que todo el tiempo debe ser el festejo de la mujer, pero que tradicionalmente se viene festejando el 8 de marzo y que por ende todavía estamos en el mes de marzo y parece ser que quienes nos toca poner el ejemplo de cuidar de nosotras mismas somos las mismas las que nos atacamos, porque desde que nos expresamos y juzgamos, yo creo que desde ahí ya nos estamos discriminando a nosotras mismas. Subí a esta tribuna por esa misma preocupación, porque quiero dejar muy claro ante este pleno y ante la opinión pública que la fracción del PRI y las compañeras diputadas que integramos la Comisión de Equidad de Género en ningún momento nos hemos negado a que comparezca la directora del Instituto Estatal de las Mujeres. Desde el principio estuvimos de acuerdo en invitarla a una reunión de trabajo, mas no a comparecer. Dicha reunión no se efectuó porque un día antes a la directora le llegó la invitación y al siguiente día se le estaba citando. Por lo que la profesora Leticia nos informó por medio de un escrito que se le reprogramara la visita porque, bueno, ella ya tenía una agenda de trabajo. Aun sin embargo, la compañera diputada presidenta de la Comisión de Equidad de Género, hasta hoy estamos esperando las diputadas que integramos la Comisión de Equidad de Género, que cumpla con el procedimiento legislativo de enviar nuevamente el oficio
previo a lo cual debe de haberse sesionado ya en la comisión, pues no debemos de olvidar que los acuerdos de las comisiones se deben tomar por unanimidad y por mayoría, pero siempre de manera colegiada. Además, para sesionar formalmente se debe de convocar por oficios y firmados por la presidenta de la comisión, no por su secretaria técnica. No engañemos, pues, ni a este pleno ni a la ciudadanía. Mejor hagamos las cosas como lo marca la ley y el reglamento que rige la vida interna del Congreso y cumplamos además con lo que establece la Constitución local y el acuerdo parlamentario aprobado en materia de comparecencia de servidores públicos. No debemos dejarnos llevar por el protagonismo. Hagamos las cosas bien y el pueblo y las mujeres principalmente nos los agradecerán. Parece ser, y yo le pido a nuestra compañera diputada, la presidenta de esta comisión, que su actuar parece ser como si ella actuara de manera unánime y se olvidara que somos 5 las que integramos la Comisión de Equidad de Género. Es cuanto, presidente. Se le concede el uso de la palabra por alusiones personales y hasta por 5 minutos a la ciudadana diputada Lorena Méndez Denis. Bueno, tomo la tribuna nuevamente por alusión, aunque entrar a los dimes y diretes, pues yo creo que no es lo que espera la ciudadanía. Yo creo que de palabras, pues podemos decir muchas cosas, pero aquí se necesita acción, y muestra de ello fue que el día de ayer las compañeras diputadas del Partido Revolucionario Institucional brillaron por su ausencia en el evento en donde estábamos reconociendo la lucha de mujeres que dieron la vida por defender los derechos de las mujeres. Señalo que la compañera Lorena Burregar mandó a una de sus representantes, quienes tuvieron a la mano la invitación en donde aparecía el programa, para que quede constancia que las compañeras estuvieron en una reunión previa, donde se hicieron un compromiso de participar en el evento del día de ayer, y ahí aparecía el nombre de la compañera Lucila, de la compañera Elda. Yo creo que para muestra es un botón, y los medios de comunicación también han sido testigos de las veces que se les ha convocado y ustedes no han hecho acto de presencia. Celebro también la eficiencia con que hacen las tarjetas para que las compañeras suban a decir y defender lo indefendible. Cuando yo subí a esta tribuna, subí e hice alusión a la titular del Instituto Estatal de las Mujeres, la profesora Leticia Torres, y dije también que por unanimidad las compañeras que integran la Comisión de Equidad y Género votaron a favor de que la titular del Instituto Estatal de las Mujeres compareciera ante la comisión. En múltiples ocasiones también se ha hecho referencia a que algunos diputados carecen de conocimiento e ignoran la ley que rige la forma de trabajar y los procedimientos en el Congreso. Quiero decir que las leyes a veces las manejamos a modo. Entonces, nuevamente señalo, subí a esta tribuna para pedir que la titular del Instituto Estatal de las Mujeres rinda cuentas y que no confundamos la labor administrativa con cuestiones
sentimentales. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra por rectificación de hecho y hasta por 5 minutos a la ciudadana diputada Lucila Domínguez Sánchez. Bueno, subo nuevamente a esta tribuna porque, bueno, ya son cuestiones de alusiones personales y aclararle a nuestra amiga, la diputada, que ese no es el tema, primero. Y segundo, de que ella sabe perfectamente que yo ayer, aunque ella no estaba presente, con su secretaria se le hizo el aviso de que no iba a poder asistir al evento porque ya tenía yo otros compromisos y que chocaban con el mismo evento. Y de la misma manera lo hice en el evento que ella misma asistió de la Secretaría de Educación, que también fue un evento para las mujeres, y también allí lo hice de manera directa a ella y le dije que lo sentía mucho, pero que no iba a poder estar, y decirle que no nada más en este evento que hizo ella aquí en el Congreso como presidenta de la Comisión de Equidad de Género se festejó a las mujeres, sino fueron en muchos eventos que tanto en el municipio como en el estado en lo general se hicieron, y no precisamente teníamos que mostrar aquí para nuestro sentir y nuestro respaldo, como siempre lo hemos tenido con las mujeres y principalmente conmigo misma. La otra es decirle de que yo no recibo tarjetas para tomar mis propias decisiones, ni me hacen en lo oscurito ningún documento para venirlo a leer a la tribuna. Lo que hago lo redacto de manera personal y lo hago de manera directa. Muchas gracias. Por rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Lorena Berruegar hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputado presidente, con el permiso de mis compañeros diputados. Subo a esta tribuna porque sin duda el tema de la equidad de género es un tema muy importante para nosotras las mujeres, sobre todo porque se acaba de celebrar el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Y me parece que lo que menos conviene a las mujeres para alcanzar los objetivos que se ha planteado esa lucha de equidad de género es la confrontación estéril. De lo que se trata es de construir acuerdos, de conciliar de manera civilizada y respetuosa. Si las mujeres verdaderamente queremos avanzar y hacer una agenda política de género, tenemos que construir acuerdos. Creo que esos son una de las acciones que se deberían de acordar en el seno de la Comisión de Equidad de Género, donde se construya una agenda política de las mujeres con la participación, por supuesto, del Instituto Estatal de la Mujer. Que dicho sea de paso, por elemental cortesía, se deben de acordar previamente las fechas en las que pudiera invitarse a la directora del Instituto Estatal de la Mujer, puesto que es una visita de trabajo. A ningún funcionario, a ningún diputado se les convoca de un día para otro y se construyen los acuerdos para acordar las reuniones y que éstas se desahoguen de manera productiva y civilizada. Yo creo que no se trata de venir aquí a confrontar, a calificar o descalificar el trabajo de las mujeres. Se trata de que se construyan acuerdos y que de una manera respetuosa y civilizada se invite nuevamente a la directora del Instituto de la Mujer, pero acordando, pactando las fechas en que
en la agenda de ella y en la agenda de la comisión sea lo más conveniente, a efecto que la reunión sea verdaderamente productiva y sirva para los efectos que se quiere, si es que existe de verdad un interés genuino de avanzar en el tema de la equidad de género. Gracias, diputado presidente, es cuanto. Se le concede el uso de la voz al ciudadano diputado Juan José Martínez Pérez, del PRD. Buenos días, diputado presidente, mesa directiva, público en general, diputados, medios de comunicación. México es un país privilegiado por todos sus recursos naturales, de los cuales nos sentimos orgullosos de ello. Se distingue por contar con un compendio de leyes sobre casi todos los ámbitos que se puede regular, entre ellas la Ley de Aguas Nacionales, que trata todo lo relacionado a ese preciado líquido, sin el cual no hubiera posibilidad de vida de ninguna especie, no solo en nuestra nación, sino en todo el planeta Tierra. Hoy día es tema en todos los parlamentos del mundo el agua, la misma agua que paulatinamente se ha ido escaseando en muchas partes y por diversas causas. Así como el agua es sinónimo de vida, también lo es como causante de desastres cuando viene acompañado de fenómenos naturales, como los ocurridos al territorio tabasqueño en distintas fechas pasadas. Riesgos que provocaron que el gobierno federal destinara recursos económicos para el malogrado proyecto Programa Integral contra Inundaciones, PICI, en donde su objetivo era reducir a cero las inundaciones de casas, de cultivos, así como proteger a la ciudad de Villahermosa. En dicho proyecto se veía claramente que los ríos Carrizal y Samaria dañaran en otra parte, es decir, a los municipios de Culhuacán, Jalpa de Méndez y Nacajuca, menos el centro. Se recuerda cómo presentó el gobierno al PICI en el año 2002 y que finalmente no sirvió de nada. La Comisión Nacional del Agua, entre el 2003 y el 2005, según sus propias fuentes, invirtió 1.000 millones de pesos en el PICI, con presupuesto federal y estatal. Para la construcción de bordos y drenes, ya en el 2006, el estimado costo total de la obra era de 2.060 millones de pesos, según el acuerdo entre el gobernador Manuel Andrés Díaz y el director general de la Conagua, Cristóbal Jaime Jaques. Según el gobierno del estado, en 1999, 312,000 personas reportaron daños por la contingencia, pérdidas que superan los 2.500 millones de pesos aproximadamente, según datos del diario Universal, pero que según cifras estimadas en Tabasco, superan los 7.000 millones. Con la ejecución del PICI, se evitarían perjuicios de por lo menos 16.000 millones de pesos. De ahí que el PICI contempló obras marginales en las márgenes de los ríos Mezcalapa, Samaria, La Sierra, el Carrizal, Medellín, y el compromiso era construir 179 kilómetros de bordo y 190 kilómetros de drenes para salvaguardar la vida de 370,000 habitantes y rescatar 25.400 hectáreas de pastizales y cultivos. En octubre de 2007 fueron más de 1 millón de personas damnificadas precisamente por las inundaciones, que bien pudo haber sido mínimo el daño si se hubiera concentrado en las obras programadas y no se hubiera robado el dinero. Ahora se dice que existe el programa hídrico, el PIN, que es una copia del PICI, en el cual el gobierno invertirá 9.377 millones de pesos solo para reducir el riesgo de inundaciones. Los recursos ya autorizados por el Congreso de la Unión son del orden de 1.600 millones y adicionalmente 362 millones más del Fondo de Desastres Naturales. En suma,
Los recursos asignados serán de 1.962 millones de pesos. Sin embargo, estos recursos corren más riesgo que la población ante las inundaciones, es decir, el riesgo de que los utilicen en casas de gobierno para campañas electorales o a los desaparezcan desviándolos a las arcas particulares de los gobernantes o constructores en turno, tal y como sucedió con el PISI y también con los miles de pesos de donaciones de todo el mundo para apoyar a los damnificados, que por cierto no recibieron ni una escoba para la limpieza de sus hogares de tal dinero. Y tratándose de aguas e inundaciones y de tal mencionado plan hídrico integral, el 20 de agosto de 2008, el Comité de Información de la CONAGUA y en cumplimiento a la resolución del IFAI, dentro del expediente 2327/08, declaró en recurso de revisión la inexistencia de la información respecto al plan hídrico integral para Tabasco, es decir, lo que el gobierno anunció desde el 18 de abril de 2008 sobre este multicitado plan hídrico integral no existe. Considerando esto una farsa del gobierno para engañar y ocultar lo que el pueblo debe saber, en el portal oficial de internet de la CONAGUA solo se encuentra una presentación de dicho plan, la misma que expuso Leve Tamargo en abril del 2008. Que el IFAI no la consideró como información completa del citado plan hídrico integral. Por ello, y de acuerdo al informe de resultados de la cuenta pública 2008, en los apartados sexto del 2 al 5, de las autoridades constantes de 39 páginas, y que fue entregado por la Auditoría Superior de la Federación al Congreso de la Unión, fecha reciente, la CONAGUA incurrió en graves irregularidades al llevar a cabo el programa de reconstrucción de la infraestructura hidráulica de protección a centros de población y áreas productivas del estado de Tabasco, al grado de canalizar recursos para rehabilitar y reconstruir infraestructura afectada por las inundaciones del 2007, para destinarlo a la colocación y retiro de costaleras en los márgenes de los ríos Carrizal y Grijalva, por lo que el faltante es por el orden de más de 166 millones de pesos en comprobar pagos indebidos por 10 millones de pesos, metas incumplidas y falta de supervisión. La Auditoría Superior de la Federación determinó que existe falta de confiabilidad en las cifras consignadas en la cuenta pública de 2008. Y si a ese ejercicio le agregamos las omisiones, las que han incurrido al dejar de aplicar la ley a unos y a otros lados del peso de la misma, no se vale que con distinto rasero se traten a los ciudadanos. Lo anterior obedece a que en días pasados la CONAGUA, Profepa y Cernapam, en un afán protagónico, se ensañaron con un tabasqueño que supuestamente atentó contra el equilibrio ecológico y de las aguas nacionales, ordenando la demolición de su negocio, así como imponiéndole multas estratosféricas por su delinquir. Este asunto no es más que un revanchismo entre el que vende lo mismo enfrente y cuenta con la protección de estas dependencias. Con este otro que adolece de lo mencionado, al primero, porque quienes conocemos nuestra región sabemos muy bien cuántos rivales le han robado espacio a las aguas sin haberlas instruido. No tienen procedimiento de adjudicación de estas áreas que hoy ocupan. Peor que el citado restaurantero hoy enjuiciado, el restaurante La Lupita, aludido, también rellenó y construyó encima de un cuerpo de agua o vaso regulador, pero como resulta ser protegido del gobierno, no solo nunca le han sancionado, sino que además le hicieron el favor de quitarle su más cercana competencia. No es de extrañarse también que en el Centro de Entretenimiento y Negocios del Malecón, CENMA, cuyo proyecto fue elaborado por el entonces presidente municipal químico Andrés Granier Melo y terminado en la presidencia municipal de Floricel Medina Pérez Nieto y avalado por el exgobernador Manuel Andrade Díaz, ahora llamado Plaza Malecón, edificado con dinero del presupuesto público, más de 170 millones de pesos, equivalente a 3 plazas bicentenarias, y dentro del río Grijalva. Esto sí es una violación grave a la ley de aguas nacionales y leyes estatales, porque no obstante a que obstruye el cauce del majestuoso río Grijalva, el paisaje urbano de Villahermosa fue modificado de horrible manera
para beneficiar a un grupito de particulares que hasta el estacionamiento sobre la arteria se han apropiado. Permiso que fue autorizado precisamente por la Conagua y Profepa, porque supuestamente se incrementaría el turismo en esa zona. Y como vemos, el turismo brilla por su ausencia y es por las noches una zona roja de alto riesgo. Eso sí, los servidores públicos de estas dependencias amedrentan a los pobladores que viven en las márgenes de ríos y lagunas del Estado, en grado de pedirle la construcción hasta de sus ramadas donde guardan sus accesorios de pesca. Ciudadanía de Tabasco, los bordes de contención, los costales de arena, no son la solución a las inundaciones y esto ya lo comprobamos. La solución está en exigirle al gobierno que los recursos sean destinados a un proyecto efectivo que garantice que las aguas fluyan sin contratiempo hacia el mar, restituirle a las lagunas y ríos sus espacios robados con anuencia y complacencia de las autoridades. Es cuanto. Democracia ya, patria para todos. Diputado Juan José Martínez Pérez, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. Rectificación. Por rectificación de hecho se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alfonso Izquierdo. Hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de esta soberanía. Ya no lo entiendo a los que dicen que lo tienen y luego dicen que no lo tienen. La vez pasada dije en esta tribuna que mi inteligencia sería ofendida si tuviera yo que decir el nombre de ese personaje que decía desde la Diputación Federal que él tenía el documento del plan hídrico que había preparado el Instituto de Ingeniería de la UNAM, por cierto, a petición del gobierno del Estado y de la Conagua, que no lo tenían, pero él sí lo tenía. Y ahora resulta que no lo tiene. No los entiendo. No los entiendo. Pero yo creo que hay que superar las cosas. Y en ese ánimo de algo estoy convencido. Cuando recibí la oportunidad de tener una formación académica que la cursé en la educación pública superior, encaminé mi ruta a la Academia del Derecho y no a las ingenierías. Cuando se propone que sea yo presidente de la Comisión de Asuntos Hidráulicos, comisión especial que con inteligencia propuso precisamente la Junta de Coordinación Política, que en virtud de convertirse en un tema fundamental el asunto hídrico del Estado de Tabasco, y que no nada más tiene que ver con nuestros desastres, sino también con la viabilidad del proyecto de desarrollo de los tabasqueños y de la viabilidad nacional, porque en nuestra región, si solos tenemos el 33% del agua, pues sumen ustedes en la imaginaria, conjugando a Oaxaca, a Veracruz y a Chiapas lo que representamos. Y ahí me surgió una inquietud. Quienes creemos que la política es un instrumento para la transformación de la sociedad, de repente se nos olvida que nos está escuchando la sociedad. Y somos opinadores de todo, expertos de todo. Y decía, por cierto, mi mamá, y aprendices de nada. Y en ese sentido, creo que hay un tema que nos conjuga a los 35 legisladores tabasqueños
a quienes están hoy en el auditorio, a los medios de comunicación y a toda una sociedad que está alertada para que el agua se convierta en oportunidad. Leíamos el otro día 9,000 evasores del pago de los derechos del agua. Hay una ley de usos de agua del Estado de Tabasco. Y por ahí el personaje que se sentía dueño del plan hídrico decía, no tiene facultades el Congreso de Tabasco para conocer de los asuntos hídricos. Creo que por aquí en la legislatura pasada andaba. Pero bueno, para que empecemos a tomarle el argumento a las cuestiones hídricas con seriedad, esta comisión, de la que por cierto, salvo su servidor, presidente, y el secretario Jaime Hernández Córdoba, los señores diputados José Carlos Ocaña, Juan José Martínez Pérez, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Pascual Bellicia y Manuel Antonio Ulín Barjau, todos, por cierto, coordinadores de fracción parlamentaria, hemos comprometido que el próximo miércoles 17 a las 10:30 de la mañana celebremos aquí una conferencia con un hombre que con seriedad nos venga a dar herramientas para que hablemos el lenguaje que nos permita comunicarnos con nuestros colegisladores en los congresos de la región, para que lo hagamos con la Comisión de Asuntos Hidráulicos de la Cámara de Diputados Federal, con la de la cuenca del río Sumacinta de los ríos Sumacinta y Grijalva, y para que podamos tener argumentos. Se le advierte al orador que tiene un minuto. Sí, señor presidente, muchas gracias por su recuerdo. Y que podamos precisamente tener elementos que apunten en un sentido de cómo le debemos responder a la sociedad con argumentos la preocupación de contar con un plan hídrico integral para Tabasco. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, el próximo miércoles 17 a las 10:30 de la mañana, aquí, en el entorno del mural del maestro Montuy, celebraremos una conferencia sobre el plan hídrico integral que nos va a impartir el señor ingeniero Granados Pacheco, y espero que a partir de ahí podamos enrutar con seriedad las participaciones que harto espera la sociedad en torno a los asuntos hídricos del Estado de Tabasco. Muchas gracias. Se le concede... muy bien. Por alusiones personales se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan José Martínez Pérez hasta por 5 minutos. Escuché mi nombre, man. No se enojen, tranquilos. Con el respeto a todos, diputado de izquierda, con todo el respeto, nada más para indicarle que el proyecto que tenemos en las manos no es un proyecto integral, por eso lo negamos, no existe tal proyecto. En realidad lo que se está aplicando es una prevención para tratar de que no se inunde Villahermosa, es muy diferente. Si se aplicara un proyecto integral para salvar no nada más Villahermosa, sino los demás municipios, estaríamos de acuerdo. No se le puede llamar proyecto integral. Es, en primer lugar, es lo que quiero aclarar. Con gusto lo puedo revisar con usted el proyecto, nos podemos sentar para que vea en el por qué nosotros tenemos la razón en no decirle proyecto integral. Hemos estado platicando nosotros, inclusive con las autoridades, en el que ese proyecto, al final de cuentas, nos sirve únicamente para prevenir, pero no para evitar las inundaciones, que es lo que se está buscando para salvar todo el estado de Tabasco.
Si nosotros las aguas las canalizamos a los ríos, dragamos y en determinado momento construimos nuevos canales en donde se requiera, vamos a poderle llamar un proyecto integral, pero ahorita únicamente es de prevención, ¿sí? Por lo cual nosotros no estamos de acuerdo que se le llame proyecto integral. Es cuanto, gracias. Bueno, por alusiones personales se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alfonso Izquierdo Bustamante hasta por 5 minutos. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, respetuosamente solicitamos al público asistente a esta sesión guardar silencio, compostura y respeto y no interferir y abstenerse de tomar parte en los debates con cualquier demostración. Adelante, diputado. Bueno, pues qué bueno que ya empezamos a tomar seriedad y qué bueno que decimos que no hay un documento en manos de quien decía que lo tenía. En la naturaleza, como se expresó, porque ahora seguramente les van a echar la culpa a los medios de comunicación de haber dicho lo que dice que no dijo. Pero bueno, estamos avanzando. A pesar de no ser por vocación hacia ninguna de las ingenierías, pero siento de que también el derecho y la certidumbre de la sociedad se finca en la capacidad de actuar con oportunidad desde el Congreso. Precisamente, y señor diputado Martínez, usted suscribió los 5 ejes de acción que se propuso la comisión en la que está usted integrado, y uno de los objetivos será integrar un prontuario para darle integralidad y viabilidad a toda esta serie de acciones que tiene que ver con los dragados, con los edificios hídricos, que tiene que ver con el estiaje que planteaba precisamente uno de nuestros compañeros de Acción Nacional, y que tiene que ver con toda la integralidad del fenómeno hídrico, que tiene que ver también con la agricultura. Lo platicaba ayer con el diputado Bellicia, que también es integrante de la comisión, y bueno, construyamos ese prontuario, y entonces sí, más allá de que si nos invitó la comisión de la Cámara Federal o no, vayamos construyendo las estructuras, y en la cuestión estructural las ingenierías nos sirven mucho, y usted es ingeniero, pues precisamente para que si le dejamos un patrimonio a la sociedad tabasqueña de nuestro paso por este Congreso, pues sea la certidumbre, no de que este año no venga un desastre, no que de este año tengan agua para la prolongada etapa de sequía que tendrá el 2010, sino para que dejemos viabilidad a los que vienen detrás. En lo personal yo tengo una hija y un hijo, y que precisamente tengo que mirar qué Tabasco les voy a dejar. Están viendo nuestros compañeros de los municipios ribereños cómo tenemos hundimientos. Están viendo nuestros compañeros de la Chontalpa cómo eventos que no les sucedían ahora les suceden. Y esa es la integralidad que queremos buscar precisamente para armar un entramado de propuestas inteligentes que pueda armar desde la legislatura el Congreso tabasqueño para que las políticas públicas que acometa el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado vayan en respuesta a lo que la sociedad está esperando. Muchas gracias.
Alusiones personales, se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan José Martínez Pérez hasta por 5 minutos. Todo lo enredan. Compañero diputado Izquierdo, nada más para comentar algo. En lo que usted propone estoy de acuerdo, vamos a inclusive a realizar un foro si es necesario, por medio de la comisión, invitar a la ciudadanía, ingenieros que quieran participar, técnicos, y a la misma UNAM, para revisar el proyecto y ver que inclusive la misma UNAM ya externó que el proyecto en realidad no se está aplicando como debe de ser, es muy diferente a lo que se está haciendo, que esto también es un problema que conlleva ya la Conagua, y hacer un foro en donde veamos y que la ciudadanía vea lo que se puede hacer y en realidad lo que se está ejecutando en las obras. Estoy de acuerdo, es una propuesta que hago y es todo. ¿Cuánto? Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado por rectificación de hechos, al ciudadano diputado Luis Felipe Madrigal Hernández. En virtud de la declinación del diputado Luis Felipe, se le concede por rectificación de hechos al ciudadano diputado Jesús González hasta por 5 minutos. No, contribuir. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. Es importante el plan hídrico integral de Tabasco, o sea, ya que se termine la etapa de política, de seguir politizando el plan hídrico. Debemos de ser objetivos. Lo más importante que esta soberanía debe de calificar y que sería uno de los puntos principales en estos 3 años de trabajo, sería que heredáramos a Tabasco un verdadero plan hídrico integral, que esté basado no solamente en la prevención, sino que esté basado en el futuro de proteger la ciudad, todo Tabasco. Coincido con el compañero Martínez, coincido con el compañero Izquierdo. Hace prácticamente 1 mes y medio nosotros presentamos pedir el informe de la Conagua para que diera y explicara a Tabasco el plan hídrico, y en lo personal me he dado a la tarea de estar investigando a fondo, y el problema grave es multidisciplinario, no es de solo una parte, sino es de todos los que estamos involucrados en el plan hídrico. Se trata más que nada, no solo de dinero, no solo de ingeniería, sino se trata de que se respete la ley. Se violenta la ley a cada rato cuando se autorizan rellenos de vasos reguladores, asentamientos de zonas que luego se van a municipalizar. El problema es grave. Y el problema grave se nos viene a corto y mediano plazo con el anillo periférico que se está construyendo. Aquí hay un ejemplo claro, viniendo de Parrilla a la ciudad, se venden 62 hectáreas rellenadas. O sea, si se siguen rellenando los cuerpos lagunares, hasta la catedral se va a ir al agua en los próximos años, porque el agua ya no va a ser en forma horizontal que va a correr, sino que va a buscar la parte vertical, y por eso estoy seguro que la catedral también se va a ir al agua. Entonces, compañeros, yo creo que aquí, en este debate que se presentó hoy, debemos de sacar lo positivo para que el plan hídrico integral sea una responsabilidad de este Congreso en estos 3 años. Muchísimas gracias. Continuando con la lista de oradores, se le concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier
hasta por 15 minutos. Con el permiso de la mesa. Buenas tardes a todos, compañeros, diputadas, diputados, público en general, medios de comunicación. El 8 de marzo se convirtió en un día de trascendencia fundamental en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el mundo, pero en nuestro país es una fecha en la que más que celebrar debemos denunciar, trabajar y comprometernos por el reconocimiento y por el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Como ustedes saben, la alemana Clara Zetkin, luchadora por los derechos de la mujer, propuso que el 8 de marzo se declarara como Día Internacional de la Mujer en homenaje a las 129 obreras que en 1857 murieron en Nueva York al incendiarse la fábrica donde efectuaban una huelga para reclamar mejores condiciones laborales, igualdad de salarios y la reducción de la jornada laboral a 10 horas. En las jornadas de la Revolución Mexicana de 1910 se celebró en México un primer congreso feminista, se consolidaron muy diversas organizaciones de mujeres en toda la América Latina y en 1934 se realizó el primer Congreso Panamericano de Mujeres en la Ciudad de México. La agenda que se había conformado era una agenda por los derechos sociales y civiles. Hay indicios de que en 1913, durante la primera y única huelga general en México, también las obreras encabezaron una primera celebración el 8 de marzo, poniendo en el centro el sufragio. Según nuestra historia, las mujeres del Partido Nacional Revolucionario celebraron el 8 de marzo junto con las mujeres del Partido Comunista en 1935, precisamente cuando las unía la lucha por el voto ciudadano y estaban juntas en el Frente Pro Derechos de la Mujer. Lo cierto es que es difícil determinar un solo y único origen del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero lo que es indiscutible es que a lo largo del siglo XX, a cada tramo de la historia universal, nos topamos con una enorme riqueza de propuestas femeninas, de agendas reivindicativas, de acciones y transformaciones filosóficas y políticas, donde las mujeres estuvieron. Hoy ya nadie discute si estos derechos específicos para las mujeres son justos o no. Por eso, algunos intelectuales están hablando de que el 21 será el siglo de las mujeres. Para muchos esta fecha carece de significado y es solo el Día de la Mujer, pero no se habla ni se acepta la rebeldía, la lucha, el esfuerzo, el trabajo, la independencia, la fortaleza y el compromiso social de las mujeres, que pese a las condiciones de desigualdad, seguimos de pie luchando, viviendo. Lamentablemente, aún en tiempos de globalización y modernización, podemos ver casos de que todavía en nuestro país los derechos humanos de las mujeres son violados sistemáticamente. Ante la mirada indiferente y la complicidad de las mismas autoridades que no hacen nada para atender los reclamos de las mujeres y niñas que en distinta forma ven vulnerados sus derechos al ser discriminadas, excluidas, violentadas, violadas, vendidas, explotadas, prostituidas, asesinadas o encarceladas injustamente. Tan solo en 2006 y 2007, la encuesta nacional arrojó que 2.000 mujeres mayores de 15 años de edad viven en pareja y el 44% reportó sufrir de algún maltrato en su persona, ya sea emocional, físico, psicológico o sexual. Según el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, en noviembre de 2009, de acuerdo a la información proporcionada por instituciones encargadas de velar y garantizar los derechos de las mujeres, a través de la Ley Estatal de Transparencia,
de Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y la Ley Federal de Transparencia, la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco informó que el año 2007 brindó atención a 644 mujeres por violencia física, 600 por violencia psicológica y 123 por violencia sexual. Y esto es una mínima parte, ya que son las estadísticas reportadas por denuncias. La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia internacional en el mundo. El 70% de las mujeres han expuesto forma de violencia en cualquier etapa de su vida. En México, los feminicidios no cesan, por el contrario, se han extendido perniciosamente por todo el territorio nacional. La violencia de género institucional es un obstáculo para el adecuado desarrollo laboral, escolar, de la salud intelectual, psicológico y físico. Las mujeres estamos luchando día a día los embates de una sociedad machista, de un modelo económico que nos subyuga, de gobiernos autoritarios y represores, de clérigos inquisidores y pederastas, de homicidas, de violadores y de servidores públicos misóginos, que no van a callar nuestras voces ni pararán nuestras acciones, por mucho que les incomoden o les ofendan. De acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en diciembre de 2008, debió ser en el año 2009 cuando entraría en operación los centros de refugios temporales para las mujeres víctimas de violencia y los centros de atención y rehabilitación para agresores. Pero al igual que el reglamento de esta ley que fue expedido de manera extemporánea, tampoco se han puesto en operación estos centros de refugio, y por ello que me uno al exhorto que se hace al gobernador del estado por parte de la fracción parlamentaria del PAN a través del diputado Javier Calderón Mena, para que tome cartas en el asunto y dé cumplimiento a lo que hace más de un año señaló la ley. Debió entrar en funciones. No podemos dejar el tema de la violencia de género como algo intrascendente, pues en la actualidad este mal va en continuo crecimiento y de nada nos sirve una ley si no le damos cumplimiento. El 8 de marzo debe servir para denunciar que en el país no hay acceso real de las mujeres a espacios de representación política ni de toma de decisiones en la cúpula del poder, cuando en nuestras mujeres hay mucha capacidad para desempeñarse en este y en cualquier campo. Las mujeres somos fuertes, realizamos dobles y triples jornadas laborales. Basta mencionar a las mujeres del campo que soportan en sus hombros la responsabilidad de la producción, el trabajo del hogar y el cuidado de la familia sin remuneración alguna. Mi más amplio reconocimiento a estas grandes mujeres, muchas de ellas indígenas, excluidas del desarrollo y la economía, así como las mujeres migrantes y las trabajadoras del hogar, que son discriminadas y violentadas por el simple hecho de ser mujeres y ser pobres. Es importante que se trabaje en pro de las mujeres. Es por ello que es necesario que se aplique en tiempo y forma los mandatos por la ley. Urge que se inicien con los centros de refugios temporales para las mujeres víctimas de violencia y los centros de atención y rehabilitación para agresores, pues de seguir permitiendo estos retrasos y falta de interés a la protección de la mujer, seguiremos teniendo como resultado más mujeres golpeadas, más mujeres muertas. ¿Es cuánto? Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Fernando Morales Mateos hasta por 15 minutos. En virtud de la declinación del ciudadano diputado Fernando Morales Mateos y al haberse agotado el orden del día, solicito a todos los presentes ponerse de pie. Siendo las 13:31 del día 11 de marzo del año 2010, de los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª